Hola y bienvenidos a el video número 176. Vamos a seguir hablando sobre 1 de Timoteo 4:10. Estábamos hablando de cómo Dios es salvador de todo hombre. Como miramos la semana pasada, la palabra es soter, número 4990. Y Vines lo define como salvador, liberador, preservador y se utiliza de Dios en el sentido de preservador, ya que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y entonces estamos hablando de cómo Dios es preservador de todo hombre y no salvador en el sentido de salvar eternamente a cada individuo. Son cosas muy importantes. Yo sé que en nuestras traducciones en el español estas definiciones se pierden y es por eso que es necesario tener un diccionario del griego al español para poder ver lo que los autores de las escrituras querían comunicar a nosotros aquí en 2022, porque es muy importante si de verdad queremos andar en sana doctrina. Como les dije la semana pasada, que íbamos a leer de Judas 1, versículos 1 al 19 es lo que vamos a hacer esta mañana. Voy a dar comentarios sobre algunas palabras que se encuentran en estos versículos y vamos a ver que aunque Jehová puede salvar a Pantón Antropón, a toda la humanidad, no significa que lo hará o que quiera hacerlo. Este es muy importante. No discutimos del hecho de que Dios pueda. Lo que discutimos, según la palabra de Dios, es que si Él lo hará o que quiera hacerlo. Este es lo importante, este es lo que estamos investigando y vamos a seguir investigando esta mañana. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra que nos guía día tras día. Gracias por los hombres que se dedicaron a traducir el idioma griego y también escribir para nosotros todas las definiciones de las palabras utilizadas en el griego para ayudarnos a entender tu palabra mejor. Padre, que sea algo importante para nosotros investigar, escudriñar tu palabra, comparar versículo con versículo, porque la misma palabra contesta a las preguntas que tenemos como gentiles hoy en día. Te damos gracias por tu espíritu, porque nos hiciste una promesa de poner tu espíritu. Sabemos que es tu espíritu que nos revela estas cosas, igual como revelaste a Pablo en el camino a Damasco y pues a otros, obviamente, a través de la historia, abriendo sus ojos y su entendimiento a la verdad. Te damos gracias. Ayúdanos a quedarnos firmes sobre estas doctrinas de gracia y ayúdanos, Padre, a estar preparados siempre dentro y fuera de tiempo para dar una respuesta por la fe que has depositado en nosotros. Te damos gracias. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, como hablamos la semana pasada, vamos a Judas 1 y vamos a empezar en el versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo 19 y vamos a hablar de algunas palabras que se encuentran aquí que creo que nos van a ayudar a entender un poco mejor lo que está escrito y entender el contexto de estas cosas que estamos estudiando. Entonces, en el versículo 1 nos dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados por Dios el Padre y preservados en Jesucristo. Bueno,
quiero hablar sobre lo que encontramos en este versículo 1 porque hay tres cosas aquí que yo veo que son importantes al entender el principio de la carta y a quién fue dirigida. Entonces, tenemos la palabra siervo. La verdad, no me gusta la traducción siervo porque viene de la palabra doulos, que es 1401 en el griego. Y esta palabra sale de la palabra deo, que es un verbo primario y quiere decir atar. Entonces, esta palabra deo se traduce atar, encadenar, ligar, prender y preso, sujetar. Entonces la palabra doulos es entendida como esclavo. Entonces aquí tenemos Judas, esclavo de Jesucristo. De hecho, Pablo usa la misma palabra. Nosotros somos esclavos en el sentido de que fuimos comprados. Él pagó un precio para adquirir su pueblo, adquirir su esposa. Entonces, Él es nuestro dueño, pertenecemos a Él. Este es muy importante, no pertenecemos a otro y así debemos hacer su voluntad. La otra palabra que encontramos en este versículo es la palabra santificados, que viene de la palabra agios, es número 40 en el griego. Este significa separado, dedicado a Dios. Entonces Dios ha separado una gente para sí mismo y este es en un sentido moral y espiritual, separados del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. Entonces es gente sagrada, una nación sagrada que Dios eligió, que Él la separó de todas las otras naciones, de toda la otra gente, y entonces así somos santificados. Y esta palabra, según Vines, se utiliza de personas y cosas en tanto que estén dedicadas a Dios. Ciertamente, la cualidad como atributo de Dios es frecuentemente presentada de una manera que involucra demandas divinas sobre la conducta de los creyentes. Entonces, como sabemos de la palabra ágape, según 1 de Juan 5:3, ágape es guardar los mandamientos de Dios. Obviamente habla de lo que es obediencia, habla de obediencia. Y aquí miramos frecuentemente presentada de una manera que involucra demandas divinas sobre la conducta de los creyentes. Entonces, obviamente hablamos de obediencia aquí. Estos reciben el nombre de agioi, santos, esto es, santificados. Se emplea como nombre en singular en Filipenses 4:21, donde se utiliza paz, que es todos con Él. En plural se utiliza de creyentes, designa a todos los tales y no se aplica a personas ya muertas que se hubieran caracterizado por actos excepcionales de santidad. Entonces, véase especialmente 2 de Tesalonicenses 1:10. Entonces lo vamos a ver. 2 de Tesalonicenses 1 y el versículo 10. Dice, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces sabemos, porque si leemos y vamos a leerlo, Romanos 8, vamos a Romanos 8 y vamos a leer 28 y 29, porque dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el llamamiento que hemos recibido es según su propósito.
Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces miramos que aquí estamos hablando de un grupo de personas elegidas, predestinadas para ser separadas del mundo, del pecado y para ser esclavos de Cristo. Y entonces voy a seguir leyendo la definición según Vines. Donde sus santos, en 2 de Tesalonicenses 1:10, también se les describe como todos los que creyeron. Esto es todo el número de los redimidos. Recuerden, hemos hablado de la palabra redimir, que hay un precio pagado para los que son de la familia de nuestro Padre. Así, esta santidad no es un logro, sino un estado al que Dios en gracia llama a los hombres. Entonces, cuando nos llama a un estado de santidad. Ya nos separó y andamos en un camino estrecho, siendo conformados a la imagen de Cristo, pero ya separados para servicio a nuestro Padre. Entonces, dice, pero los creyentes son llamados a santificarse en consecuencia a su llamamiento, como miramos en 2 de Timoteo 1:9. Entonces vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 9. Aquí, voy a empezar en 8, donde empieza la oración. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia. Aquí otra vez miramos que el llamamiento es según su propósito. Recuerden, aquí enseñamos lo que la Biblia nos muestra, es la predestinación, que el hombre es incapaz de extender sus 10 dedos para recibir a Cristo, según 1 de Corintios 2:14, que el hombre natural no puede hacer esto, porque son cosas espirituales. Dios tiene que depositar en su gente su espíritu, tiene que engendrar su propia gente. Y entonces todo es según su propósito y su gracia. Y aquí dice en 1:9, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes. Noten aquí, como leemos en Romanos 8, 28, 29, predestinación en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Entonces, otra vez, no podemos escapar la doctrina de la predestinación. Es imposible porque Pablo lo proclama a través de sus cartas en varios lugares, y la palabra proorizo habla de ser marcado desde antes del tiempo. Este no es algo que como marcha el tiempo, el hombre puede escoger de servir o no servir a Cristo. Entonces Dios ha elegido una familia para sí mismo. Cuando llama a esta familia, ellos van a servir a Jehová y van a tener el deseo de servir a Jehová, porque Jehová va a poner su espíritu, y el espíritu desea, lo único que desea es
cumplir con lo que Dios desea, lo que agrada a Dios. Entonces, el creyente también desea estas cosas porque el Espíritu de Dios va a convencer a su nuevo espíritu, según lo que está escrito en Ezequiel 36, de hacer estas cosas. Muy bien. Segunda de Timoteo 1:9 nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Entonces, volviendo a Judas, capítulo 1, el versículo 1, donde terminamos, aquí es la palabra preservados. La palabra que la semana pasada yo tenía muchos problemas con pronunciar, pero es preservar, preservados en Cristo Jesús. Esta palabra aquí no es soter, como leemos la semana pasada, sino es tereo. Esta palabra es guardar de pérdida o daño propiamente por mantener el ojo sobre. Entonces, Cristo nos va a guardar. Estamos guardados en Cristo, guardados de, como es la definición, de pérdida o daño. Cristo va a guardar o preservar a su gente hasta el fin. No va a perder ninguno, como nos dijo en Juan capítulo 17. Entonces, no es posible perder la salvación, porque la salvación no tiene nada que ver con el hombre, sino con, como miramos aquí, con la gracia y propósito de Jehová. Y entonces, como dice aquí, preservados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Recuerden y noten aquí, necesitamos contender ardientemente. Este habla de muchos esfuerzos, quedarnos en el camino estrecho por la fe que ha sido una vez dada. Notan, la fe fue dada por Dios, como sabemos de Efesios. De hecho, vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, los versículos 8 a 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque es don de Dios. No por obras, lo mismo que acabamos de leer, no por obras. Judas diciendo lo mismo que Pablo lo mismo que Judas, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra vez, no podemos negar todas estas palabras que hablan de antes, que estas cosas fueron predestinadas, ordenados para los hijos de Dios a cumplir con estas cosas. Entonces, no es algo que en el momento hacemos una decisión de seguir a Cristo. Es porque Dios ya está obrando en su gente, regenerando sus corazones, regenerar y obrando en sus corazones para que ellos puedan servir a Cristo. Como Ezequiel 36 habla de tener un espíritu nuevo, el Espíritu de Dios en nosotros y un corazón de carne. Entonces Dios tiene que hacer esta obra en nosotros. Y es para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, volviendo a Judas 1:3, quiero hablar aquí donde nos habla, dice común salvación. Aquí tenemos la palabra sotería. Como miramos la semana pasada, la palabra soter, que viene de 4990. Este es 4991, sotería.
Este es rescate o seguridad. Habla de salud, salvación, salvador, salvar. Entonces, algunas versiones de la Biblia en la Reina Valera, por ejemplo, dice común, salud. Esta es la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1909. También en este mismo versículo dice la común salud. En la Reina Valera Gómez tenemos la común salvación. Y la razón que dice salud es porque usa la palabra soltería, que viene de la palabra solter, como miramos la semana pasada, que Dios está preservando a toda humanidad, pantón, antropón. Recuerden, hablamos sobre esto en el sentido de que Él está proveyendo sol y la lluvia. Y como miramos al principio de esto, Él da vida a todos y aliento y hace todas las cosas como miramos en Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Entonces aquí miramos la misma palabra soltería en el versículo 3. Por eso algunas versiones usan la palabra salud, común salud. Quiero comparar este versículo con el versículo 5, pero déjame leer 4 y vamos a hablar sobre unas palabras aquí también. Dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados. Noten aquí, antes fueron ordenados para esta condenación. Recuerdan, hablamos de predestinación y los que fueron ordenados a la condenación desde la fundación del mundo. Dice, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra aquí, ordenados, viene donde dice, aquí tenemos, lo voy a leer de nuevo. Dice, desde antes fueron ordenados. Aquí tenemos la palabra palaí y prografo. Palaí, prografo. Es anteriormente escribidos o escribidos previamente. Son dos palabras aquí en el griego. La palabra palaí es 3819 y habla de anteriormente, es un adverbio. Entonces un adverbio apoya el verbo. Y el verbo aquí, prografo, es número 4253 y 1125. Es un conjunto de estas dos palabras. Y la palabra prografo es 4270. Entonces viene de pro, que es antes, y grafo, que es escribir. Entonces juntos se traducen escribir previamente. Entonces lo que estamos aquí mirando es que antes estas personas fueron escritos y ordenados para la condenación. ¿Dónde miramos esto en las Escrituras? Lo hemos visto anteriormente también en Apocalipsis 13:8. De hecho, vamos a Apocalipsis 13, el versículo 8. Aquí dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Cuáles moradores? Los impíos, los que Judas dice que son los impíos. Dice, de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces fue inmolado desde la fundación del mundo para un cierto grupo de personas. Vamos a brincar a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, el versículo 8 aquí. Dice, la bestia que has visto era y no es. Y dice,
ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, otra vez los impíos, cuyos nombres no están escritos, noten, no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando ven la bestia que era, no es, aunque es. Entonces, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, sino sus nombres, volviendo a Judas capítulo 1, aquí en versículo 4, sus nombres están escritos en los otros libros porque dice desde antes fueron ordenados para esta condenación. Entonces, sus nombres fueron escritos desde la fundación del mundo, no en el libro de la vida, sino en los otros libros. ¿Cuáles libros? Vamos a capítulo 21, versículo 27. Capítulo 21, en Apocalipsis, el versículo 27. Dice, no entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, en ella ninguna cosa inmunda. Entonces, los impíos no pueden entrar en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios odia a los impíos y los insensatos. De hecho, vamos a volver para ver esto en el libro de los Salmos, Salmos 5, el versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Este es lo que estamos mirando en Apocalipsis capítulo 21. No estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Entonces, Judas 1, versículo 4, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos. Dios no reconoce a estas personas. Van directamente al infierno porque fueron ordenados para esta condenación. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 27, lo declara. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y entendemos que este es desde la fundación del mundo. Ahora, vamos a Apocalipsis 20, los versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Recuerden, los libros contienen los nombres de los que fueron ordenados a esta condenación. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estos son los insensatos y los impíos que encontramos en Salmos 5:5, Judas 1:4, y aquí los miramos. Y dice en versículo 13, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, fueron juzgados, condenados desde antes, como miramos en la palabra palai, prógrafo, escribir previamente, anteriormente. Sus nombres fueron ordenados, fueron escritos en estos libros.
Entonces, dice en el versículo 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y sabemos que este libro de la vida, según lo que hemos visto aquí en el versículo 12, este libro es el libro de la vida que es para los que tienen sus nombres desde la fundación del mundo, porque el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, no hay manera de escapar la enseñanza o la doctrina de predestinación. Y una vez más, yo quiero repetir, no tiene nada que ver con Calvin. Hay muchos que me escriban que me llaman un calvinista. No soy calvinista. Yo no sigo al Calvin. Calvin no tiene nada que ver con Calvin. Estas son doctrinas bíblicas. Son doctrinas de Pablo, doctrinas de Cristo, doctrinas inspiradas por el Espíritu Santo sobre la gente que escribieron estos libros que nosotros llamamos Biblia, las Escrituras. Es muy importante recordar esto. Bueno, por mientras es todo. La semana próxima vamos a seguir con Judas 1, del versículo 1 al 19, hablando sobre el hecho de que aunque Dios pueda salvar a Pantón Antropón, a toda la humanidad, no significa que lo hará o que quiera hacerlo. Entonces, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.